En el borde exterior de la galaxia, el planeta Sherus se encontraba aislado, salvaje e indómito, conocido por sus peligrosos paisajes y antiguas formas de vida. Zerna era el hogar de una de las especies más temidas e indomables. Estos seres humanoides, con una piel azul llamativa que brillaba en tonos cobalto bajo los soles gemelos, habían gobernado su mundo indómito con ferocidad. Su sociedad se basaba en la libertad sin jerarquía formal, sin amo y nadie que se atreviera a ordenarles. Los Kin abrazaron la vida salvaje en armonía con el caos indómito que los rodeaba. Amara era diferente, aunque con solo 20 años era una leyenda entre ellos, no por su obediencia o adhesión a las formas de la tribu, sino por su espíritu salvaje. Sus penetrantes ojos dorados brillaban con una intensidad que podía silenciar incluso a las criaturas más temibles. Amara no se parecía a nadie más. Tenía una voluntad fuerte, ferozmente independiente y decidida a evitar el destino al que otros habían sucumbido a la sumisión. Su espíritu indomable era admirado y temía que el Colin susurrara su nombre como recordatorio de que lo salvaje nunca sería controlado, pero que ese mundo indómito estaba a punto de enfrentar una prueba como ninguna otra. La Alianza Galáctica, una coalición de planetas que luchaban por el control y el orden en toda la galaxia, había puesto sus miras en Zerna. El planeta era rico en recursos intacto por influencias externas y era solo cuestión de tiempo antes de que alguien intentara ponerlos de rodillas numerosos. Intentos diplomáticos habían fallado. Nadie que entró en el desierto de Sara regresó. La Alianza, sin embargo, no estaba lista para darse por vencida. Entre los humanos enviados a explorar Zerna estaba el capitán Jonas Ward, un hombre conocido más por su intelecto que por sus habilidades de combate. Jonas no era un soldado, sino un científico fascinado por la biología y culturas alienígenas. No tenía ningún deseo de gloria. Su misión era simple: observar, estudiar e informar. Sin embargo, en el momento en que su transbordador descendió en los exuberantes bosques indómitos de Zerna, Jonas supo que esta misión era diferente. Su equipo de investigadores había aterrizado en una de las regiones más seguras, estableciendo su campamento base en el borde de una jungla enorme. Un territorio conocido por su feroz vida salvaje y terreno traicionero. La belleza salvaje de la tierra cautivó a Jonas. Desde el momento en que pisó el suelo alienígena, árboles imponentes con hojas iridiscentes se extendían hacia el cielo y criaturas alienígenas con pelaje brillante se lanzaban a través de la espesa maleza. Era un planeta de maravillas, y Jonas se encontró fascinado y cauteloso. A medida que pasaban los días, Jonas se aventuró más profundamente en el bosque. A pesar de las advertencias de su equipo, la jungla parecía llamarlo, susurrando secretos a través del viento. En la cuarta noche algo cambió. La cacofonía habitual de sonidos alienígenas se había vuelto inquietantemente silenciosa. Jonas sintió que se le erizaban los pelos de la nuca. Su instinto gritaba que algo estaba mal. Entonces, a la luz de la luna, vio a Amara parada en el borde de un acantilado. Su piel azul brillando débilmente en la oscuridad, sus ojos dorados clavados en él con una mirada que era curiosa y hostil. Se movía con la gracia de un depredador, su cuerpo enroscado por la tensión como si pudiera atacar en cualquier momento. Por una breve segunda vez se quedó quieto mientras se miraban el uno al otro, dos seres de mundos muy diferentes, conectados por lo desconocido. Jonas sintió su pulso acelerarse. Había leído informes de los infernales e indomables guerreros que vivían y respiraban lo salvaje, pero cuando miró a los ojos de Amar no vio un salvaje sin mente, vio inteligencia, curiosidad y algo más, algo que no podía identificar. Pero Amara no era mera curiosidad, había sentido su presencia en la jungla durante días, observándolo desde las sombras, fascinada por el humano que se atrevió a entrar en su mundo. Había visto a otros como él. Antes, guerreros, soldados, diplomáticos, y ninguno de ellos sobrevivió. Pero Jonás era diferente. No había miedo en sus ojos, ninguna arrogancia o deseo de conquistar su presencia. Era tranquila, respetuosa, casi
como si perteneciera a él. Silencio entre ellos fue roto por una planta baja del bosque. Jonas se tensó cuando una criatura sombría emergió de la maleza. Sus ojos brillaban de hambre. Amara movió primero Su cuerpo se volvió borroso mientras ella saltaba hacia la bestia. Su lanza brillaba a la luz de la luna. Jonas observó con asombro cómo ella despachaba a la criatura con facilidad. Sus movimientos eran fluidos y letales por un momento. Jonas pensó que ella se volvería contra él a continuación, pero en su lugar, Amara se paró sobre la criatura caída. Sus ojos se encontraron con sus deseos de nuevo sin decir una palabra. Se dio la vuelta y desapareció en el bosque dejando a Jonas de pie solo en el claro. Su mente corría pensando en lo que acababa de pasar. Había sobrevivido a un encuentro con el guerrero más temido en CERN mientras regresaba al campamento. Jonas no podía quitarse la sensación de que su vida acababa de cambiar para siempre. Jonas regresó al campamento, pero el sueño lo eludió. Su mente estaba consumida por pensamientos de Amar, la chica alienígena que le había perdonado la vida. El encuentro lo perseguía. Un rompecabezas. No podía resolver lo que la había detenido de matarlo. ¿Por qué le había permitido alejarse ileso? Su mente racional lo instaba a evitar un mayor peligro, pero su curiosidad, esa parte insaciable de él, no lo dejaba ir. Al día siguiente, Jonas no podía concentrarse en su trabajo. Su equipo estaba preocupado con sus tareas. Analizar muestras de suelo, monitorear las condiciones ambientales, pero Jonas seguía mirando hacia el denso bosque, sintiendo un tirón invisible. Los otros científicos no tenían idea de qué había sucedido la noche anterior y Jonas no estaba ansioso por compartirlo con ellos. Dudaba que lo entendieran. La mayoría de ellos probablemente recomendarían abandonar la misión por completo. Pero Jonas sintió una creciente necesidad de regresar al lugar donde había conocido a Amara. Algo sobre ella, su espíritu indomable, su salvajismo lo cautivó. Quería entenderlo, no a través de la lente fría de la ciencia, sino conectándose verdaderamente con ellos y tal vez entendiendo a Amara, podría descubrir los secretos de Serna esa noche, justo cuando los soles gemelos se hundían en el horizonte, arrojando la jungla en tonos violeta profundo. Jonas tomó su decisión, empacó una pequeña bolsa con suministros, deslizándose hacia el bosque una vez más. Los sonidos de la jungla cobraron vida a su alrededor, el susurro de criaturas extrañas y el suave zumbido de la flora alienígena llenando el aire. El corazón de Jonas latía con fuerza en su pecho, pero esta vez no fue el miedo lo que se apoderó de él, fue la anticipación. Pasaron horas mientras Jonas se abría paso a través del desierto. La jungla, aunque familiar ahora, todavía tenía una calidad inquietante en la noche, pero algo en lo profundo de él confió en el camino que recorrió. Sus instintos, o tal vez, su yo desvanecido lo guiaban. Se encontró de pie una vez más cerca del acantilado donde había visto a Amara por primera vez, y luego apareció. Amara salió de las sombras con la misma gracia y poder que había mostrado ante sus ojos dorados. Fijos en él, interrogantes pero no hostiles, Jonas levantó las manos en un gesto universal de paz, aunque no estaba seguro de si el santo siquiera entendía. Tal concepto, para su sorpresa, Amara no atacó. Se acercó más, estudiándolo. Su expresión era ilegible. Jonas sintió una mezcla de aceleración y nerviosismo. De pie tan cerca de una de las criaturas más temidas de la galaxia, podía sentir su presencia intensa, primitiva y completamente salvaje. No sé si puedes entenderme. Jonas comenzó con voz firme. Pero no estoy aquí para hacerte daño. Amara inclinó la cabeza ligeramente. Sus ojos se entrecerraron con curiosidad. Se acercó aún más, tan cerca que Jonas pudo ver los intrincados patrones en su piel, como delicados fractales de luz grabados en su carne de cobalto. Había una elegancia en ella, una belleza salvaje. Eso la hizo intimidante y fascinante. De repente habló su voz. Era baja, melódica y sorprendentemente clara. ¿Por qué vienes aquí, humano? Sus palabras tenían acento, pero eran comprensibles. Jonas parpadeó sorprendido. ¿Hablas mí? Idioma. Los labios de Amar se curvaron en una leve sonrisa. Aprendí rápido. Ahora respóndeme.
Jonas dudó buscando las palabras correctas. Vine porque quería entender. He visto informes, escuchado historias sobre tu gente, pero nada de eso tiene sentido. Para mí son más que guerreros. Hay algo más profundo sobre tu mundo, sobre ti. Amara lo estudió por un largo momento, su mirada penetrante. Los otros que vinieron aquí querían el control. Intentaron. Tomar lo que no es suyo. Dices quieres entender, pero tu especie solo busca poder. Jonas negó con la cabeza. No soy como ellos. No me importa el control o el poder. Solo quiero aprender. Amara lo rodeó lentamente sus ojos. Nunca dejando los suyos, dices esto ahora, pero los humanos son débiles, buscas domar. Todo no puedes domar lo salvaje. No estoy tratando de domar nada. Jonas respondió, su voz suave pero firme. Solo quiero saber más sobre ti y sobre tu mundo. Amara se detuvo frente a él. Jonas sintió una punzada de algo que no esperaba. No quería irse todavía, no. No sin entenderla completamente. No lo sé, admitió por primera vez. La expresión de Amar se suavizó un poco. Hubo un destello de reconocimiento en sus ojos. Eres diferente, murmuró casi para sí misma. Pero lo salvaje pondrá a prueba humana. Puede que no sobrevivas. Jonas tragó saliva con fuerza. Tal vez, pero estoy dispuesto a correr ese riesgo. Amara dio un paso atrás. Su mirada nunca vaciló. Entonces te quedarás conmigo. Pero no pienses que esto significa que estás a salvo. Lo salvaje no tiene piedad. Con eso se dio la vuelta y desapareció en la jungla, dejando a Jonas solo una vez más. Pero esta vez no tenía miedo. Sabía que había pasado algún tipo de prueba, aunque todavía no la entendía completamente. Mientras la luz de la luna bañaba el claro, Jonas sintió que una sensación de propósito lo invadía. Lo salvaje era peligroso, indomable, y sin embargo, también era hermoso. Y de alguna manera en lo salvaje había encontrado una extraña conexión con Amara. Esto era solo el comienzo de un juego peligroso que los pondría a prueba a ambos, de maneras que aún no podían imaginar. Los días posteriores al encuentro de Joe Jonas con Amara fueron una confusión de extrañas y emocionantes experiencias. Cada noche dejaba la seguridad de su campamento y se aventuraba más profundamente en el desierto, atraído de nuevo a la jungla y a la misteriosa chica alienígena que le había perdonado. La vida nunca le dijo a su equipo lo que estaba haciendo. Sabía que no lo entenderían. Esto era algo que tenía que experimentar. Solo Amara siempre estaba allí, esperándolo en las sombras. Sus interacciones fueron breves al principio, llenas de más silencio que palabras, pero con cada encuentro, Jonas sintió que la distancia entre ellos se reducía. Comenzó a aprender más sobre ella, sus movimientos, sus gestos, los cambios sutiles en su expresión. Amara todavía era salvaje, indomable en todos los sentidos, pero había un entendimiento creciendo entre ellos, una frágil conexión construida sobre la curiosidad mutua. Una noche, mientras estaban sentados alrededor de un pequeño fuego, Amara rompió el silencio. «Eres un humano extraño», dijo, sus ojos dorados reflejando las llamas parpadeantes. «La mayoría de los de tu especie vienen con armas, con arrogancia. Ven con preguntas». Jonas sonrió levemente. «Nunca he sido bueno con las armas. Las preguntas son más mi estilo». Amara lo estudió por un largo momento. Lo salvaje no responde. Preguntas, simplemente es... Nunca lo entenderás al preguntar, Jonas Poe. Hurgó. Al fuego pensativo, tal vez, pero creo que hay más en ti que solo lo salvaje. Hay algo en ti, algo diferente. La mirada de Amara. Oscurecida soy, Sain. No nos doblegamos. No nos sometemos. Lo salvaje es nuestra ley. Yo no soy diferente. Jonas negó con la cabeza. Tú eres, puedo verlo. No eres como los demás. Ellos siguen lo salvaje sin cuestionar, pero tú piensas por ti mismo. Por un momento la expresión de Amara se endureció, y Jonas pensó que podría haberse excedido, pero luego algo cambió. Se relajó un poco y la tensión en el aire pareció disolverse. Hablas como si me conocieras, humano, dijo en voz baja. Pero no sabes nada de lo que significa ser Exin. Entonces enséñame. Jonas respondió. Muéstrame lo que significa Amara. Vaciló como si sopesara sus palabras, luego con un brusco asentimiento se puso de pie.
Ven si lo deseas. Para aprender verás. Lo salvaje como yo lo veo. Jonas se quedó con el corazón palpitando con anticipación. Había pasado días en la jungla, pero sabía que esta noche sería diferente. Esta era la primera vez que Amara se había ofrecido a mostrarle su mundo para dejarlo ver lo salvaje a través de sus ojos, y él no iba a desperdiciar la oportunidad. Se movieron a través del denso bosque en silencio. Amara, liderando el camino con gracia sin esfuerzo. Jonas luchó por seguir el ritmo, tropezando con raíces y agachándose bajo ramas colgantes. La jungla estaba viva, con los sonidos de criaturas nocturnas, growls, hojas susurrantes, el chillido ocasional de un depredador invisible, pero con Amara a su lado. Jonas sintió una extraña sensación de seguridad, como si la naturaleza misma la reconociera como su protectora. Después de lo que parecieron horas de caminata, llegaron a un claro. Jonas se detuvo brevemente mientras observaba la escena frente a él. Una enorme cascada caía en cascada desde los acantilados sobre sus aguas, brillando débilmente a la luz de la luna. Extrañas plantas bioluminiscentes salpicaban el paisaje. Su suave luz arrojaba un resplandor etéreo sobre el área. Era impresionante, un santuario escondido en el corazón de la jungla indómita. Amara dio un paso adelante, sus ojos fijos en la cascada. Aquí es donde vengo cuando necesito estar solo. Es un lugar sagrado, un lugar para mi gente, intocado por forasteros. Jonas sintió. Una sensación de asombro lo invadió. Es hermoso. Amara asintió. Es el corazón de Serna. Lo salvaje comienza y termina aquí. Es la fuente de toda la vida en este planeta. Y es por eso que luchamos para mantener nuestro mundo libre de aquellos que lo destruirían. Jonas la observó. Su respeto por ella se profundizaba. Ahora entiendo que no solo estás luchando por sobrevivir, estás luchando por tu hogar, por todo en lo que crees. Amara se volvió para mirarlo. Su expresión era ilegible. ¿Y por qué luchas? Humano. Jonas vaciló, sorprendido por la pregunta. No sé. Solía pensar que se trataba de conocimiento sobre Discovery, pero ahora no estoy tan seguro. Amara se acercó más, sus ojos dorados penetrantes. Estás perdido. Jonas Ward, vagas por lo salvaje buscando algo que no puedes nombrar. Pero lo salvaje no se preocupa por tus preguntas. Te pondrá a prueba. Te romperás. Si no eres lo suficientemente fuerte. Jonas la miró a los ojos. Su corazón se aceleró. Entonces, tal vez, puedes ayudarme a encontrar lo que estoy buscando. Por un momento, ninguno de los dos habló. El único sonido era el lejano rugido de la cascada, el suave susurro de las hojas en la brisa, y luego, para sorpresa de Jonas, Amara sonrió una pequeña sonrisa fugaz. Pero una sonrisa, al fin y al cabo, eres un humano valiente, dijo su voz suave pero divertida, tal vez demasiado atrevida. Jonas se rió entre dientes, sintiendo la tensión entre las rodillas. Me han dicho eso antes. La sonrisa de la mar se desvaneció y su expresión se volvió seria una vez más. Pero entiende esto, si te quedas te enfrentarás. A lo salvaje te pondrá a prueba de maneras que no puedes imaginar, y no podré protegerte. Jonas asintió con su firme resolución. Estoy listo. Amara lo estudió por un largo momento y luego asintió en respuesta. Muy bien, Jonas Ward. Lo salvaje te juzgará y veremos si sobrevives. Los días siguientes fueron una confusión de desafíos. Amara fue fiel a su palabra. Lo salvaje había comenzado a probar a Jonas de maneras que no había esperado. Ella lo guió a través de las partes más densas de la jungla, sobre acantilados traicioneros, y dentro del corazón de los territorios más peligrosos de X. Cada día traía nuevas pruebas que lo empujaban a sus límites, tanto físicos como mentales. Jonas se dio cuenta rápidamente de que sobrevivir en la naturaleza era más que solo fuerza bruta. Requería una profunda conexión con la tierra, un sentido de armonía con la naturaleza que los salinos habían perfeccionado durante siglos. Amara se movía por la jungla como si fuera parte de ella. Sus pasos eran silenciosos, sus movimientos fluidos y decididos. Jonas, por otro lado, tropezaba, se tambaleaba y a menudo se encontraba al borde del agotamiento. Pero cada vez que vacilaba, Amara estaba allí observando en silencio,
sin ofrecer ayuda, pero nunca abandonándolo. Una noche, después de una caminata particularmente agotadora, se detuvieron en la base de un árbol enorme, cuyas ramas se extendían hacia el cielo, brillando débilmente con enredaderas bioluminiscentes. Jonas se desplomó en el suelo, jadeando pesadamente. Su cuerpo le picaba por las pruebas del día. Amara estaba cerca de ella. Su expresión era ilegible mientras lo veía luchar por recuperar el aliento. «No eres fuerte», dijo sin rodeos. Su voz atravesó el silencio. Jonas miró hacia arriba y vio que el sudor goteaba por su rostro. «Nunca dije que lo era, Amar». Incliné ligeramente su cabeza. «La fuerza no es solo del cuerpo. La naturaleza enseña esto. Es la mente la que debe ser fuerte o el cuerpo fallará». Jonas se secó la frente asintiendo. «Lentamente. Estoy aprendiendo eso». Amara se agachó frente a él. Sus ojos dorados atravesaron la luz tenue. «Estabas aprendiendo». «Sí, pero la naturaleza es implacable. Si no te adaptas, te consumirá». Jonas la miró a los ojos. La determinación ardía en su pecho. «No me rendiré». Lo miré por un largo momento antes de levantarse de nuevo. «Bueno, porque las pruebas no han terminado esa noche». Mientras Jonas yacía bajo las estrellas, el agotamiento amenazaba con llevarlo a un sueño profundo. Pensó en las palabras de Amar. Ella tenía razón. La naturaleza era implacable y sobrevivir requería más que resistencia física. Requería una fuerza mental que no estaba seguro de poseer, pero estaba decidido a demostrar su valía no solo a Amara, sino a sí mismo. Había venido a CERN en busca de respuestas, y no se iría sin ellas. Al día siguiente, Amara lo llevó a un vasto cañón. Las paredes rocosas se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El sonido del agua corriendo resonaba desde abajo, y Jonas podía sentir la niebla fría que se elevaba desde el río que atravesaba las profundidades del cañón. Amara estaba de pie en el borde, su mirada fija en el horizonte distante. «La naturaleza nos pone a prueba a todos», dijo en voz baja. «Para demostrarte a ti mismo debes enfrentarlo». Jonas se acercó. Mirando por el borde del cañón, su estómago se hundió al ver la caída abrupta. Las rocas irregulares debajo y el río rugiente que parecía llamarlo hacia sus profundidades. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó, aunque una parte de él ya sabía la respuesta. Amara se volvió hacia él. Su expresión era seria. «Debes cruzar el cañón. No hay caminos ni puentes. Solo la naturaleza te guiará». Jonas sintió que la oleada de miedo lo invadía, pero se obligó a mantener la calma. Esta era otra prueba de su voluntad y su fuerza. Miró los acantilados irregulares en busca de pozos de mano o cornisas que pudieran ayudarlo a hacer la peligrosa escalada. Amara retrocedió. Sus ojos nunca, dejándolo, lo salvaje no esperará. Jonas Ward se mueve, estés listo o no. Tomando una respiración profunda. Jonas se acercó al acantilado. Su corazón se aceleró mientras colocaba cuidadosamente sus manos sobre la pared de roca probando su estabilidad. Se sentía bastante sólida, pero la subida por delante era empinada y traicionera. Un movimiento en falso y caería al río de abajo con Amara mirando desde arriba. Jonas comenzó su ascenso. Sus músculos ardían con el esfuerzo. Sus dedos se clavaban en la roca mientras lentamente subía por el lado del acantilado. El sudor goteaba por su rostro y su respiración se convertía en jadeos cortos, pero se negaba a detenerse. Cada centímetro se sentía como una victoria. Cada punto de apoyo, un pequeño triunfo contra lo salvaje que buscaba romperlo a mitad de camino a través de una roca debajo. El pie de Jonas se desmoronó y lo hizo deslizarse unos pocos pies hacia abajo. Su corazón saltó en su garganta mientras sus manos luchaban por un nuevo agarre. El borde dentado cortó sus palmas haciéndole sangrar, pero se aferró. Apretó los dientes contra el dolor. Miró hacia el río a lo lejos. Su rugido le recordaba lo frágil que era. La posición era, pero en lugar de entrar en pánico, Jonas se concentró en que había llegado demasiado lejos para fallar. Ahora, apretando los dientes, se obligó a seguir subiendo, empujando. Más allá del dolor, el cansancio y el miedo, cada paso se sentía como una eternidad, pero lentamente, seguro. Avanzó finalmente. Después de lo que parecía, nuestro Jonas llegó. Al otro lado, sus brazos y piernas temblaban de fatiga y sus manos estaban ensangrentadas y en carne viva, pero lo había logrado.
Se desplomó en el suelo, jadeando. Profundamente la descarga de adrenalina se desvanecía lentamente. Amara lo estaba esperando. Su expresión ilegible no habló mientras él yacía allí recuperando el aliento cuando finalmente la miró. Había algo diferente en sus ojos, algo así como respeto. Sobreviviste ella, dijo en voz baja, su voz carente de su agudeza habitual. Joe asintió demasiado cansada para hablar. Amara se agachó a su lado. Sus ojos dorados se clavaron en los suyos. Lo salvaje no favorece a los débiles, pero también respeta a los que no se rinden. No eres tan frágil como pensaba Jonas. Ward Jonas logró esbozar una débil sonrisa. Estoy aprendiendo. Amara se puso de pie y le ofreció su mano. Entonces, ¿estás listo para la prueba final? Jonas tomó su mano poniéndose. De pie estaba exhausto, su cuerpo le dolía por la escalada, pero había una nueva fuerza dentro de él, había sobrevivido a lo salvaje y aún no había terminado. ¿Cuál es la prueba final?, preguntó con voz ronca pero firme. La expresión de Amara se oscureció y, por primera vez, Jonas vio un destello de incertidumbre en sus ojos. Lo salvaje ha. «Probaste tu cuerpo y tu mente», dijo en voz baja. «Ahora pondrá a prueba tu corazón». Jonás sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral ante las palabras de Amar. Lo salvaje había puesto a prueba su resistencia, su fuerza y su voluntad de sobrevivir. Pero ahora, mientras estaba frente a Amara, ensangrentado y exhausto por la escalada, se dio cuenta de que la prueba más difícil aún estaba por delante. La jungla no tenía piedad, y si esta prueba final era del corazón, significaba enfrentar algo más profundo, algo que iba más allá de la supervivencia física. La expresión de Amara era inusualmente sombría y, por primera vez, Jonás sintió una pesadez en su presencia. Ella había sido feroz, intocable, la fuerza de la naturaleza atada a lo salvaje. Pero ahora, mientras hablaba del corazón, había algo casi vulnerable en ella, como si el próximo desafío no fuera solo para Jonás, sino para ambos. «El corazón es donde lo salvaje es más fuerte», dijo Amara, volviéndose para mirar a la jungla. «Es el lugar donde el miedo, la duda y el deseo chocan. A lo salvaje no le importa tu fuerza ni tu conocimiento. Lo despojará de todo hasta que solo quede la verdad». Jonas tragó saliva con fuerza. Su mente acelerada había sobrevivido a innumerables pruebas en el desierto, pero esto sonaba diferente. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó, en voz baja. Amara permaneció en silencio por un momento, su mirada fija en el horizonte donde los soles gemelos comenzaban a saltar, arrojando un suave resplandor sobre el paisaje cuando finalmente habló. Su voz era más suave que antes, teñida de algo que Jonas no podía ubicar. «Debes enfrentar lo que hay dentro de ti», dijo. «Tus miedos, tus deseos, todo lo que ocultas del mundo y de ti mismo. Lo salvaje lo revelará todo». Jonas sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Esto no era lo que esperaba. Había estado preparado para desafíos físicos, para batallas contra los elementos y las criaturas de Serna. Pero enfrentar su propio corazón era algo mucho más aterrador. «¿Y cómo hago eso?», preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Amara se volvió hacia él. Sus ojos dorados se suavizaron. «Debes confiar en mí», dijo. «Lo salvaje nos guiará a ambos antes de que Jonas pudiera responder». Amara dio un paso adelante y colocó su mano sobre su pecho. Su toque fue sorprendentemente cálido y por un momento, Jonas se sintió ahogado por un momento. Y, en ese momento, el cansancio y el miedo que lo habían estado agobiando parecieron desvanecerse. La miró a los ojos, viendo una profundidad allí que no había notado antes. Esto ya no se trataba solo de supervivencia, esto se trataba de algo mucho más personal. «Cierra los ojos, Amara», instruyó su voz suave pero firme. Jonas dudó, pero confió en ella. Cerró los ojos sintiendo el calor de su mano contra su pecho, el ritmo constante de los latidos de su corazón, resonando en sus oídos por un momento todo. Estuvo quieto, los sonidos de la jungla se desvanecieron en el fondo y todo lo que quedó fue el zumbido silencioso de la naturaleza a su alrededor. Entonces, sin previo aviso, Jonas sintió un tirón repentino como si el suelo debajo de él hubiera desaparecido. Su cuerpo se tensó.
pero mantuvo los ojos cerrados confiando en la presencia de Amar. Se sintió ingrávido, suspendido en un vasto espacio infinito. El aire a su alrededor estaba espeso, cargado de energía, y por un momento no. Estuvo seguro si estaba soñando o despierto. Y luego comenzaron las visiones. Jonas vio destellos de sus recuerdos pasados que había enterrado durante mucho tiempo, momentos de miedo, de dolor, de fracaso que él. Se vio a sí mismo como un niño de pie a la sombra de su padre, tratando desesperadamente de vivir a la altura de las expectativas que nunca podría cumplir. Vio los rostros de aquellos que había perdido en el camino, sus voces llamándolo, recordándole sus errores, sus arrepentimientos, pero no era solo el pasado lo que lo perseguía. Jonas vio destellos del futuro, imágenes de sí mismo solo vagando por la jungla en busca de algo que nunca podría encontrar. Vio a Amara distante e inalcanzable, sus ojos dorados llenos de tristeza mientras desaparecía en la naturaleza, dejándolo atrás. Su corazón se aceleró y por un momento el pánico amenazó con abrumarlo, pero luego, en medio del caos de su mente, sintió la presencia de Amar nuevamente, firme y firme. Su mano todavía estaba en su pecho, su calor filtrándose en él, calmando sus pensamientos acelerados. «Respira», susurró su voz atravesando el ruido. «No luches contra lo salvaje, déjalo guiarte». Jonas respiró profundamente, permitiendo que las visiones lo inundaran sin resistencia. Vio sus miedos, sus dudas, sus inseguridades más profundas, pero no lo hizo. Empujándolos, en lugar de eso, los enfrentó uno por uno. Permitiéndose sentir el peso de ellos sin correr salvaje, se dio cuenta de que no era solo una fuerza externa. Estaba dentro de él, parte de él, y tenía que aceptarlo si quería sobrevivir mientras las visiones comenzaban a desvanecerse. Jonas abrió los ojos. La jungla todavía estaba allí, los sonidos de lo salvaje volviendo lentamente a sus sentidos, pero algo había cambiado, se sentía más ligero, libre como si un peso se hubiera quitado de su alma. Amara estaba frente a él, su mano todavía descansando en su pecho. Sus ojos eran suaves, casi tiernos mientras lo miraba. «Tú, AAC, lo salvaje dentro de ti», dijo en voz baja. «Y has sobrevivido, Jonas». Asintió su voz. Se atascó en su garganta gracias a Amara. Dio un paso atrás su mano. Cayendo de su pecho, «La prueba final ha terminado», dijo, «pero lo salvaje siempre estará. Contigo, Jonas Ward, ahora es una parte de ti». Jonas la miró, su corazón se hinchó de gratitud y algo más profundo que no podía poner en palabras. Había venido a Serna para entender lo salvaje, pero en el proceso había aprendido más sobre sí mismo de lo que jamás hubiera imaginado. Y ahora, de pie frente a Amara, se dio cuenta de que la conexión que sentía con ella era más que solo curiosidad. Era algo real, algo poderoso, pero antes de que pudiera decir algo, Amara se giró y comenzó a alejarse. Su figura desapareció en las sombras de la jungla. «Espera», Jonas la llamó. Su voz estaba llena de urgencia. Amara hizo una pausa y miró por encima del hombro. «Lo salvaje nunca es verdaderamente domesticado. Jonas, ni siquiera por ti». Con eso, desapareció en la noche dejando a Jonas solo en el claro. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero sabía que ya no estaba solo. Lo salvaje se había convertido en parte de él, y no importaba a dónde fuera. Siempre estaría con él. Jonas se quedó en el claro. Su mente corría mientras veía a Amara desaparecer en las sombras de la jungla. Sus palabras de despedida resonaron en sus oídos. Lo salvaje nunca es verdaderamente domesticado. Ahora entendía de una manera que no había entendido antes. Lo salvaje, tanto en la jungla como dentro de sí mismo, era algo que nunca podría controlarse por completo. Impredecible, peligroso y hermoso a la vez. Cuando la comprensión se apoderó de él, Jonas sintió una extraña sensación de paz. Había venido a Serna en busca de respuestas, pero había encontrado algo mucho más profundo, una comprensión más profunda de sí mismo, del mundo que lo rodeaba y de Amara. Ella lo había probado, lo había empujado hasta sus límites, pero al hacerlo, le había abierto los ojos a la verdad de lo salvaje. No era algo que se pudiera conquistar, sino algo que se debía aceptar. A la mañana siguiente, Jonas regresó al campamento. Su cuerpo todavía le dolía por las pruebas, pero su mente estaba más clara de lo que había estado en años.
Su equipo estaba viviendo de actividad, ajeno a las experiencias que le cambiaron la vida por las que había pasado en la jungla. Lo saludaron con las preguntas habituales sobre su investigación y sus exploraciones, pero Jonas solo dio respuestas vagas. No estaba listo para compartir lo que realmente había sucedido, todavía no. Este viaje, esta transformación, era algo profundamente personal. A medida que pasaban los días, Jonas se sintió atraído cada vez más por la jungla, no solo por los descubrimientos científicos que contenía, sino por la conexión que había forjado. Con Amara y lo salvaje en sí, se aventuró más profundamente en el desierto aprendiendo a moverse a través de él con un nuevo sentido de propósito. La jungla ya no se sentía como un entorno extraño y hostil, sino como una parte de él, un lugar donde realmente podía ser libre. Pero a pesar de su creciente conexión con lo salvaje, Jonas no podía deshacerse de la sensación de incompletitud. Había enfrentado sus miedos, conquistado las pruebas físicas e incluso abrió su corazón al espíritu indomable de Aera. Pero Amara seguía siendo un misterio. Todas las noches, mientras yacía bajo las estrellas, se encontraba pensando en ella, su fuerza, su belleza salvaje y el vínculo tácito que habían formado. Ella le había enseñado tanto, pero todavía había tanto que no sabía sobre ella. ¿Por qué lo había elegido? ¿Por qué le había permitido sobrevivir cuando tantos otros habían perecido? Una noche, cuando los hijos gemelos se sumergieron bajo el horizonte, arrojando sobre la jungla una luz dorada. Jonas tomó una decisión, tenía que volver a verla, no solo para entender lo salvaje, sino para entenderla. Su conexión, por frágil que fuera, se sentía inacabada. Necesitaba saber si había algo más entre ellos, algo más allá de las pruebas de la jungla. Con un corazón decidido, Jonas se adentró en el bosque una vez más. Los sonidos familiares de la jungla lo rodeaban, pero esta vez no estaba buscando respuestas sobre Serna. Estaba buscando a Amara. Pasaron horas mientras se movía por el denso follaje. Sus sentidos se agudizaron por los recuerdos de sus encuentros pasados. Él conocía bien la jungla ahora, pero Amara siempre había sido esquiva, apareciendo solo cuando ella quería hacerlo esta noche. Sin embargo, él no se iría hasta encontrarla cuando él llegó al acantilado donde se habían conocido por primera vez. Jonas hizo una pausa para recuperar el aliento. La luz de la luna bañó el claro, con un suave resplandor plateado, y por un momento todo estuvo en calma. La jungla pareció contener la respiración como si esperara algo, y luego de las sombras ella emergió Amara. Dio un paso hacia la luz, su piel azul brillando débilmente bajo la luna. Sus ojos dorados fijos en Jonas, con la misma intensidad que antes. Ella era tan salvaje e indomable como siempre, pero había algo diferente en su mirada esta noche, algo más suave, más vulnerable. Tú regresaste, dijo su voz baja y melódica. Jonas asintió, su corazón latía con fuerza. En su pecho tenía que Amara inclinó la cabeza ligeramente, estudiándolo con una mezcla de curiosidad y diversión. ¿Por qué? Jonas respiró profundamente, buscando las palabras correctas, porque necesito entender no solo lo salvaje, no solo Serna. Pero tú, hay algo entre nosotros, algo que no puedo explicar, y creo que tú también lo sientes por un momento. Amara se quedó en silencio. Sus ojos dorados parpadearon con algo que Jonas no podía ubicar: duda tal vez, o tal vez miedo. Ella siempre había sido la indomable, el espíritu salvaje que no podía ser capturado, pero ahora, de pie frente a él, había una vulnerabilidad en ella que él no había visto antes. «Eres un humano valiente», dijo en voz baja, su voz teñida de una suavidad que tomó a Jonas por sorpresa, «pero no puedes domar lo salvaje, no puedes domarme». Jonas negó con la cabeza. «No estoy tratando de domarte. Amara, no quiero cambiar quién eres. Solo quiero entenderte». Los ojos de Amar se suavizaron y por primera vez, Jonas vio el más leve indicio de una sonrisa en sus labios. «Lo salvaje no es algo que entiendes, Jonas Ward, es algo que vives, Jonas». Dio un paso más cerca. Su mirada nunca dejó la de ella. «Entonces déjame vivirlo contigo por un largo». Momentos se quedaron en silencio, la jungla viva, con los sonidos de la noche que los rodeaba. El aire entre ellos crepitaba con tensión.
pero no era la misma tensión que Jonás había sentido durante las pruebas. Esto era diferente, más profundo, más profundo. Era como si lo salvaje en sí los hubiera unido, dos almas unidas por algo que no podían comprender por completo. Finalmente Amara habló. Su voz apenas era más alta que un susurro. Lo salvaje es un lugar peligroso. Jonás te quita todo si te quedas día cambiará. ¿Estás listo para eso, Jonas?, asintió con su voz. Firme soy. La mirada de Amara se detuvo en él por un momento más, y luego con un lento movimiento deliberado extendió su mano. Jonás dudó por solo un segundo. Antes de tomarla, sus dedos se curvaron alrededor de los de ella. Su toque era cálido. Lo arraigó en el momento y cuando sus manos se conectaron, Jonás sintió que algo cambiaba. Entre ellos ya no era solo un vínculo de supervivencia, era algo más profundo. Algo que iba más allá de las pruebas de lo salvaje. Los ojos dorados de Amar se fijaron en los suyos, y en ese momento, Jonás supo que lo que viniera después lo enfrentarían. Juntos lo salvaje nunca termina realmente. Amara susurró su voz llena de una tranquila intensidad. Pero lo enfrentaremos como uno solo. Jonás sonrió. Su corazón se hinchó con una extraña mezcla de miedo y euforia. Lo salvaje lo había probado de maneras que no había esperado, pero ahora de pie junto a Amara se sintió listo para lo que viniera después. Juntos se volvieron hacia la jungla, el mundo indómito extendiéndose delante de ellos, y mientras se adentraban en las sombras, Jonás supo que este era solo el comienzo de su viaje. Jonás y Amara se movieron a través de la jungla como uno solo. Sus pasos se sincronizaban mientras se aventuraban más profundamente en el corazón de Zerna. Lo salvaje que una vez se había sentido tan extraño para Jonás, ahora latía en sus venas. Ya no era un adversario, sino una parte de él a su lado. Amara estaba en silencio, sus ojos dorados escaneaban sus alrededores con la misma conciencia feroz que siempre había tenido, pero ahora había algo más. En ella, un vínculo tácito que había comenzado a formarse entre ellos. Una conexión forjada. En las pruebas que habían soportado durante días, viajaron juntos navegando por los peligrosos y hermosos paisajes de Serna. Amara continuó enseñándole a Jonás los caminos de lo salvaje, no a través de palabras, sino a través de la experiencia. Le mostró cómo escuchar la tierra, cómo sentir los cambios sutiles en el aire que indican peligro, cómo moverse con el ritmo de la jungla en lugar de contra ella. Jonás, a su vez, compartió su conocimiento de la Alianza Galáctica y las tecnologías que habían dado forma a la vida humana en las estrellas. Eran diferentes en muchos sentidos, pero sus diferencias solo parecían fortalecer el vínculo que compartían mientras viajaban. Jonás no pudo evitar sentir que algo estaba cambiando no solo entre él y Amara, sino que dentro de la jungla misma, lo salvaje parecía estar vivo de maneras que iban más allá de lo físico. Su energía, su espíritu era palpable. Jonás siempre había creído en la ciencia, en la lógica y la razón, pero ahora, de pie en medio de este mundo indómito, podía sentir algo más profundo, algo que desafiaba. A donde vayas, nunca te dejará y yo tampoco lo haré. Jonás sonrió con calidez, que se extendió por todo su ser ante sus palabras. Juntos se habían enfrentado a lo salvaje y juntos se enfrentarían a lo que viniera después. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de los soles gemelos se abrieron en el horizonte, Jonás y Amara estaban uno al lado del otro, listos para lo que fuera que el futuro les deparara. Lo salvaje los había probado, los había moldeado y ahora los guiaría hacia un nuevo capítulo. Uno donde se enfrentaron al mundo no como conquistadores e indómitos, sino como iguales. Juntos se adentraron en la jungla. Lo salvaje se extendía ante ellos, vasto e ilimitado, y mientras desaparecían en las sombras, Jonás supo que no importaba. Lo que viniera después ya no era el hombre que había llegado a Serna, era algo más, era parte de lo salvaje, y lo salvaje a su vez era parte de él. Explicación. Una noche, mientras estaban sentados junto a un fuego bajo las estrellas, Jonás se volvió hacia Amara. ¿Qué es este lugar realmente? Lo salvaje es más que una jungla, ¿no es así? Amara se quedó callada por un momento, su mirada fija en las llamas. Serna no es solo un
Planeta está vivo, lo salvaje es su corazón, su espíritu. Nosotros los santos somos sus hijos. No lo controlamos, somos parte de él, Jonas, asintió, entendiendo comenzando a amanecer, y las pruebas no se trataban solo de supervivencia, se trataban de convertirse. En parte de lo salvaje los ojos de Amara se encontraron con los suyos, y por primera vez no había barrera entre ellos. Si lo salvaje no pertenece a nadie, elige quién es digno, quién puede vivir dentro de su abrazo. Jonas miró hacia las llamas. La verdad, colocándose sobre él como una pesada capa, había llegado a Serna pensando que podía estudiarla, entenderla, tal vez incluso conquistarla de alguna pequeña manera, pero ahora se dio cuenta de que lo salvaje nunca había sido. Algo para ser conquistado había sido algo a lo que unirse para pertenecer, y al hacerlo había encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Miró a Amara a la luz del fuego. Reflejándose en sus ojos dorados, ella era la encarnación de lo salvaje, feroz, indomable, pero también llena de una profundidad y belleza que iba más allá de todo lo que alguna vez había conocido, y ahora, de pie al borde de esta nueva comprensión, se dio cuenta de que su viaje en CERN no era solo sobre el planeta, era sobre ella. Amara, dijo en voz baja, su voz llena del peso de todo lo que había aprendido. No solo vine aquí por lo salvaje, vine aquí por ti. Los ojos de Amara parpadearon con algo que no había visto antes: vulnerabilidad. A pesar de toda su fuerza, a pesar de todo su salvajismo, había una parte de ella que había permanecido cerrada, escondida detrás de los muros que había construido para sobrevivir en este mundo implacable. Pero ahora, mientras miraba a Jonas, esos muros comenzaron a derrumbarse, ¿no? ¿Entiendes lo que estás diciendo?, dijo suavemente. No puedo ser domesticada ni por ti ni por nadie. Jonas negó con la cabeza. No estoy tratando de domesticarte, Amara. Nunca lo fui. Solo quiero estar contigo, no para cambiarte, sino para ser parte de tu mundo por un largo momento. Amara no dijo nada. El único sonido era el crepitar del fuego y el zumbido distante de la jungla. Luego lentamente extendió la mano y tomó su mano. Su toque cálido y firme. Eres diferente. Jonas Ward, dijo su voz. Apenas por encima de un susurro: lo salvaje te ha elegido. Y yo también. Jonas sintió una oleada de emoción brotar dentro de él. Ya no se trataba solo de sobrevivirse, trataba de algo más profundo. Algo que trascendía las pruebas que habían enfrentado juntos. Se habían convertido en parte de lo salvaje. Y ahora estaban forjando un nuevo camino hacia adelante en los días que siguieron el vínculo de Jonás. Y Amar se hizo más fuerte. Se movieron a través de la jungla como iguales. Su conexión se profundizaba con cada momento que pasaba. Las pruebas que alguna vez habían parecido insuperables ahora se sentían como recuerdos distantes, reemplazados por el tranquilo y poderoso ritmo de la vida en lo salvaje. La jungla ya no se sentía como una fuerza indómita de la naturaleza, se sentía como en casa. Pero a medida que su viaje juntos continuaba, Jonas sabía que la Alianza Galáctica no esperaría por siempre su equipo de regreso en el campamento. Base eventualmente vendría a buscarlo, y cuando lo hicieran, traerían consigo el peso del mundo exterior, la política, la codicia, el deseo de controlar y conquistar. Había dejado ese mundo atrás, pero no lo dejaría atrás tan fácilmente. Una noche, mientras estaban sentados en el borde de un acantilado con vista a la vasta jungla, Jonas se volvió hacia Amara. Una sensación de inquietud lo carcomía. Eventualmente vendrán a buscarme, dijo en voz baja la Alianza. No dejarán a Cernana sola. La expresión de Amar se oscureció, pero no había sorpresa en sus ojos. Lo salvaje no puede ser controlado. Lo intentarán, pero fallarán. Jonas asintió, pero no pudo sacudirse la sensación de pavor que se había apoderado de él. No quiero dejar este lugar, dijo su voz llena de tranquila determinación. No quiero dejarte, Amara. Se volvió hacia él, sus ojos dorados llenos de algo más profundo que las palabras. Lo salvaje está en ti ahora. Jonas, no importa.